Queridos hermanos, en este día del Señor, una vez más vamos a dedicar un tiempo a la oración, a estar más intensamente en su presencia, a meditar en los grandes temas, ¿no? Los grandes temas son los que nos llevan directamente al amor de Dios y a vivir ese amor en la vida cotidiana, en nuestro mundo y en estas circunstancias concretas en las que nos toca estar y santificarnos. Vamos a invocar ante todo al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos comenzado el mes de julio, que, tradicionalmente es el mes dedicado de modo especial a venerar la preciosísima sangre del Señor. Es que antiguamente era el 1 de julio, pero todo el mes era especialmente, dedicado, ¿no?, a esa devoción. Muy, muy unida, por supuesto, a la del Sagrado Corazón de Jesús, al nombre de Jesús. Todo refiere a la persona misma del Hijo de Dios hecho carne, nuestro único Rey y Salvador. Para nosotros, el mes de julio también está vinculado a San Ignacio de Loyola, que es el 31 de julio. A fin de mes celebraremos a nuestro patriarca, ¿no?, el santo patrono, y de tantos en la Iglesia, San Ignacio de Loyola, por eso lo hemos invocado. Vamos a meditar o a tener como tema de meditación y de oración, sobre todo de oración, lo que el santo nos dice y nos propone como oración al final de los ejercicios espirituales. Muchos de ustedes ya lo conocen. En la meditación o contemplación para alcanzar amor, es decir, que el corazón está como purificado, está enfervorizado, entusiasmado, quiere ser fiel a Dios y uno se quiere entregar más cordialmente. De hecho, en esa contemplación se nos hace pedir, y es una petición que podemos o deberíamos hacer con mucha frecuencia, el conocimiento interno de tanto bien recibido, o sea, de tanto amor recibido de parte de Dios, para que yo enteramente, reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Y un poquito más adelante, al pensar, al recordar, al comprender mejor todo lo que el Señor me ha dado, dice, ¿cómo yo ahora puedo quedarme así como frío o insensible o ingrato? Corresponde de nuestra parte ofrecer todo lo nuestro, con mucho afecto, y de esta manera, ¿no? Y propone esta oración: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta
me basta. Es una oración que ciertamente supone que uno tiene mucho amor para ofrecer todo, y con ese acento, ¿no?, en el todo, quiere decir que uno está realmente enamorado, entregado, más que agradecido, se sabe uno totalmente como regalado, amado infinitamente, y entonces yo no puedo medir la entrega. El Papa Benedicto XVI, hace años, en el 2007, hace mucho tiempo, cuando viajó a Austria, en un discurso que dio a los sacerdotes y consagrados allá en aquel lugar, dijo algo que lo recordamos porque nos llamó la atención. En la oración de San Ignacio de Loyola está resumido todo lo que he dicho. Una oración que siempre me ha parecido demasiado grande, hasta el punto de que casi no me atrevo a rezarla. Eso es lo que nos llamaba la atención. Casi no me atrevo a rezarla. Sin embargo, aunque nos cueste, deberíamos repetirla siempre. Y ahí trae la oración que acabo de leer y que hemos rezado o recitado tantas veces, y especialmente en los días de ejercicios espirituales. Una oración demasiado grande, claro, pues tiene conciencia, no se dice solamente con la lengua, le estamos dando todo al Señor. En realidad, Él nos ha dado todo. Estamos reconociendo que todo lo hemos recibido, que nuestra vida es toda de Él y que tiene que ser toda para Él, si es que nuestra vida tiene que ser realmente vida, ¿no? Una vida viva, fecunda, y que tiene que alcanzar su último fin, que es la bienaventuranza. Es una expresión muy concreta del primer mandamiento, que todos recordamos, ¿no? Amarás al Señor, según lo trae el Deuteronomio, o lo recuerda el mismo Evangelio, Jesús. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, esto lo añade el Evangelio, con todas tus fuerzas, con todo. Bueno, una expresión muy, muy coherente con este primer mandamiento es la oración de San Ignacio. Nos ha dado todo, los talentos, esos talentos que hemos recibido, como la parábola del capítulo 25 de San Mateo, pues todo es suyo. Algo podemos hacer con esos talentos. Tengo que hacer lo poquito que puedo, tengo que hacerlo. Es lo menos que puedo hacer. Emplear bien esos talentos en lo que yo puedo. Pero todo es don suyo. Y dárselo no es perderlo. Uno tiene ese temor, ¿no?, de que yo le voy a dar a Dios tanto, toda mi libertad, mi memoria, algo tan importante voy a dar, como que me voy a despojar. Bueno, en la lógica del Evangelio sabemos que quien entrega la vida, quien más da por amor, pues no pierde nada, aunque sea desde el punto de vista de la mezquindad de nuestro pobre corazón, no perdemos nada. Dar amor es el mejor modo de completarse a sí mismo, ¿no?, de realizarse a sí mismo, de dar sentido cabal y fecundo a nuestra propia vida. Vamos a mirar, a ver cómo es eso de dar. Toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. ¿Cómo es eso de dar? ¿Qué quiere decir dar mi libertad? Y luego mi memoria, y así. Y esto nos ayudará a pensar también para otras cosas, ¿no?, otros aspectos de nuestra realidad, de nuestra vida, que podemos y tenemos que ofrecer al Señor como expresión de ese amor primero. Toda mi libertad, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Ofrecemos, podía entenderse así,
la capacidad de elección. En realidad la libertad sabemos que no existe, o sea, no es algo que yo tengo, que tengo aquí en un bolsillo, que puedo sacar o tomar, o no es algo como que tengo un ojo o una mano. No es algo en sí mismo. La libertad es un carácter de nuestra voluntad y de toda nuestra persona. Somos libres, con una libertad que tiene unos límites, pero que es libertad, que tiene que ser libertad verdadera. Ya sabemos que la expresión libertad se ha manipulado o se puede entender fácilmente de un modo muy reducido o muy recortado. Toda mi libertad quiere decir acá mi capacidad de elegir. Estamos llamados a elegir y de elegir bien. La libertad se me da para elegir bien, o sea, para que el acto de elegir sea un acto mío, responsable, pero para elegir el bien. Es verdad que podemos elegir bien y podemos elegir mal, y hay libre albedrío, pero la libertad en cuanto es don de Dios, no es para ofender a Dios, es para ir a Dios libremente, ¿no? Con el corazón realmente libre. Capacidad de elegir. Y para que esta elección quede asegurada, lo mejor que puedo hacer es elegir lo que el Señor elige para mí. Esa es la elección buena. Para garantizar mi buena elección, quiero elegir o quiero que el Señor elija en mí. Esto no reemplaza, no sustituye todo el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para elegir bien. Pero con esta ofrenda se quiere decir que yo quiero elegir bien, yo soy responsable de mi elección, yo tengo que poner los medios, voy a pensar bien qué tengo que elegir, pero quiero que en definitiva lo que yo elija en la vida esté totalmente en sintonía con la elección de Dios. No quiero engañarme o no quiero equivocarme, no quiero elegir caprichosamente, quiero asegurar la buena elección. San Ignacio trae en los ejercicios también unas reglas de elección, porque considera que es muy importante y no es tan difícil convencerse de eso. Es muy importante lo que elegimos. Sobre todo, ciertas decisiones en la vida son muy importantes y hay que hacerlas con los grandes criterios del Evangelio para que sean buenas. Es decir, que queremos elegir que mi libertad esté totalmente puesta como en la libertad de Dios, ¿no? Que elige para mí absolutamente lo mejor, es indudablemente lo mejor. Podríamos pensar, como se ha pensado, que la obediencia nos coarta la libertad. Mucha gente lo piensa así, sobre todo cuando se encuentra con un religioso que hace voto de obediencia. O, bueno, la vida religiosa es vida de obediencia, y la vida religiosa, digo, de todo cristiano, de obediencia a la ley de Dios. Que haya un mandato parece como que ya nos cohíbe o nos inhibe, ¿no?, en nuestra propia personalidad, y que tengamos que seguir ese mandato. Jesús da mandatos en el Evangelio, es el Rey, y manda, y pareciera como que la ley y el mandato como que nos oprimen, no nos dejan ser realmente libres, como si yo tuviera más libertad cuando puedo hacer absolutamente todo sin ninguna ley, ninguna norma, nada que me indique el camino en absoluto, que yo pueda simplemente con toda espontaneidad dejarme llevar por el instinto, como se dice, o por las ganas que tengo. El Señor, que nos ama mucho más que nosotros mismos, a nosotros, entonces nos ha dado una ley para guiarnos en el camino, para señalarnos el bien auténtico. Y nuestra vida crece en la obediencia a esa ley, crece en todo lo bueno en la medida en que obedecemos esa ley. Y cuando decidimos o elegimos desobedecer lo que claramente es ley de Dios, pensando que así seremos más libres, ahí ya estamos mal, desde el
paraíso terrenal, ¿no? Desde Adán y Eva hasta acá, en la medida en que el hombre ha elegido su propio capricho y ha rechazado la ley, el mandato, ¿no? lo que el Señor quería, pues ha terminado mal. Al principio tal vez se ha sentido como liberado, como que ha expandido su personalidad, como que uno está realmente agrandado y no ha tenido límites, pero esa ilusión inicial es una ilusión falsa, venenosa, y que luego nos hunde en el fracaso existencial, ¿no? En el vacío de la vida y el fracaso de nosotros mismos. Hechos para el bien, hemos elegido el mal. Eso ya envenena la existencia. El Hijo de Dios, por supuesto, que es el que puede superar la fuerza destructiva de ese veneno. Pero nosotros nos envenenamos en la medida en que elegimos rechazar la bondad absoluta de Dios, la verdad absoluta de Dios, su santa ley. Es así de simple, porque así de categórico es el Evangelio y toda la Escritura. La obediencia, bien entendida, pero la obediencia evangélica nos libera de nosotros, de nuestros caprichos dañinos, ¿no? Libera nuestra libertad. Por eso los consejos evangélicos y los votos que hacen los religiosos, pero aunque no seamos religiosos, tenemos que vivir en ese espíritu de obediencia filial al Padre. Jesús mismo nos dice que no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Elige hacer la voluntad del Padre constantemente y perfectamente. Nos está marcando el camino de la verdadera libertad. El Hijo es el más libre y es fuente de toda libertad auténtica en el corazón del hombre. Y Él es el obediente, ¿no? Hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que para nosotros obedecer los mandatos de Cristo Rey es propiamente afirmar, lo mejor es la óptima afirmación de la libertad, de nuestra libertad, como al revés, el pecado, que es desobediencia, que es elegir al revés de lo que el Señor ha elegido para nosotros, es realmente el fracaso y es la esclavitud, ¿no? Como lo dice el Evangelio en muchos lugares que ahora no menciono para no prolongar, pero que es muy fácil de encontrar. Todo lo que es el espíritu de la rebelión, del capricho o la terquedad realmente loca, ¿no? En querer lo prohibido, pues eso es la ruina del hombre. Por eso mejor entregarle la libertad al Señor, que Él me ayude a elegir bien, no para que yo sea un aparato o una máquina que no es responsable, que ya pierde libertad, sino para que mi libertad alcance su auténtico sentido, su plenitud, y me conduzca al bien real. En nuestro tiempo, en nuestro mundo, y desde hace años, ¿no? La figura del transgresor parece que es como la del héroe, ¿no? Que es audaz, que es más libre, que rompe todos los límites, que no queda atado por nada, parece que está libre. Pero tantas veces el transgresor, en la medida en que es transgresor de la ley de Dios, es un verdadero desgraciado, un esclavo de sí mismo. Si ustedes ven a una persona que está totalmente borracha, ¿no? O drogado totalmente, y va por la calle diciendo lo que quiere, gritando, insultando, rompiendo un vidrio, pasando el semáforo en rojo, yendo y viniendo como según sus ganas más bajas. Ustedes piensan que él dice: yo soy libre, hago lo que quiero, insulto a quien quiero, rompo lo que quiero.
para mí no hay ley, pero esa persona realmente está libre, pues así es cada uno, cada cual, en la medida en que no respeta la ley de Dios y se vuelve transgresor y no es ningún héroe de nada, sino que es un pobre hombre esclavo de sus instintos, de sus condicionamientos, a veces muy, muy bajos, de sus egoísmos, de su orgullo, bueno, de todo eso que es el pecado, ¿no? La miseria del corazón humano. Suele ser un signo claro del pecado original. No habría falta tener mucha fe para darse cuenta del pecado original, ¿no? Como un sello de todo hombre, cuando ya desde pequeñitos los niños, bueno, son caprichosos o llevan la contra, son indóciles a quien más los ama, pero eso, bueno, no tienen culpa todavía, no son conscientes, pero ya se insinúa ese espíritu de rebelión que luego puede realmente afirmarse, ¿no? con el tiempo, con los años, y puede hacerse como un estilo de vida no bueno, si no hay una buena educación. Uno entiende, mirando, comprendiendo bien todo esto acerca de la libertad, que tantos sabios y tantos santos hayan querido, eran muy sabios, muy santos, o sea, sabían muy bien lo que hacían y querían hacer todo bien, que hayan ofrecido al Señor su libertad sin ningún complejo y con gran generosidad, con total entrega. Si uno piensa en Santo Tomás de Aquino, un hombre como de un potencial intelectual, de una capacidad de sabiduría enorme, enorme. Y bueno, él fue un religioso humilde y obediente. Siempre fue obediente, siempre fue súbdito, nunca fue superior. Obedeció. En su vida obedeció. Es verdad que tuvo superiores que comprendieron que a él había que darle mucha libertad para sus estudios, sus clases, sus escritos, porque es como un manantial de sabiduría, un potencial de sabiduría que había que aprovechar y que iba a enriquecer toda la iglesia. Pero él se dedicó mucho más a obedecer que a ser un genio. Fue un genio, porque lo era, y cultivó la inteligencia, pero en la obediencia. O Santa Teresita del Niño Jesús, que era una niña ya superdotada. No es que le faltaban talentos, estaba llena de talentos, pero se consagra al Señor y se hace religiosa y hace votos, no para ser menos libre, sino para ser más libre realmente, o para que su libertad quede en la línea de la voluntad de Dios, que es la línea de la santidad y de la bienaventuranza. No digo que todos tienen que hacer votos de obediencia, pero sí que todos podemos entregar nuestra libertad al Señor más, pedirle, aun los que tenemos votos de obediencia, tenemos que renovar permanentemente esa actitud de decirle al Señor que le queremos dar nuestra libertad, para que nuestra libertad coincida con su elección, que yo no elija mal, que no me deje engañar por una libertad loca, descarriada, que esté condicionada simplemente por el egoísmo, que Él conduzca mi libertad, o que yo sepa elegir el bien real. Y en ese sentido, como que eso queda asegurado cuando ponemos nuestra libertad, la queremos entregar al Señor. Luego dice mi memoria, ¿no? Y luego mi entendimiento y mi voluntad, mi memoria. Quiere decir que ahora hablemos de la memoria en un sentido amplio, como los recuerdos, ¿no? Del pasado, esa capacidad de recordar lo que he vivido de un modo u otro, lo que he recibido, lo que me ha pasado. Sabemos que la memoria es una facultad de la persona, un don de Dios. Como todos los dones de Dios, es para el bien, pero la memoria pues, es un lugar, digamos, un espacio en el que puede también trabajar el maligno, y en el
o en el que uno mismo se puede enredar. Y la memoria, en lugar de ayudarme al bien, me ayuda para algo que ya no es bueno. Y eso ya no es tener mala memoria en el sentido de, digamos, psicológico, pero es tener mala memoria en el sentido espiritual, una memoria mala que me hace daño. De muchas cosas puede haber gran memoria, o sea, una gran fidelidad, ¿no?, de lo que sucedió. Yo puedo recordar detalles y muchas cosas del pasado. Tengo una memoria que técnicamente es muy buena, pero puede ser que sea muy inútil y que yo pierda mucho tiempo en recordar cosas que me impiden vivir bien el presente. Porque la memoria no es para que yo te quede atado al pasado, sino para, en todo caso, para aprender de lo vivido, ¿no? La experiencia debería darme más sabiduría. Hay una memoria, o diría como una nostalgia, muy unida a la memoria, ¿no? Ese sentimiento de nostalgia que realmente es inútil. Lo que yo pude haber hecho y no hice, o lo que pudo haber pasado y no fue, o lo que fue, pero pasó. Y quedar ahí embelesado o atrapado, ¿no?, en un recuerdo que pongamos que no es pecado, pero que puede ser, tal vez por la propia personalidad, ¿no? uno sea muy sensible y muy afectado por ese recuerdo. Y entristecido tal vez, por cosas que ya no están, ¿no? La nostalgia, cosas que pasaron en la vida, y si la vida es larga, han pasado más cosas. Entonces uno podría recordar, pero ese recuerdo no siempre trabaja bien en nuestro interior y no siempre nos permite vivir bien lo que tengo que vivir ahora, aun cuando el recuerdo no sea malo. A veces el recuerdo es malo, y si yo deliberadamente recuerdo lo que me hace mal, lo que me hizo daño y lo que me puede hacer daño al recordarlo, si yo tengo recuerdos de tentaciones que me tentaron, en su momento fueron como ocasión para caer, o por lo menos estuve ahí. Y si yo reavivo esa memoria, la reavivo, ¿no?, y concentro la atención en ese recuerdo, me puede ir muy mal. Esa memoria realmente es mala. Y si tengo mucha capacidad de recuerdo, peor. Por eso la memoria tiene que estar bien ordenada. También los recuerdos de lo que uno ha sufrido, aunque uno haya sufrido inocentemente, supongamos, puede ser, no todo lo que uno ha sufrido es con total inocencia mía, ¿no? Pero supongamos aún los sufrimientos inocentes, ¿no?, y sufrimientos reales y a veces profundos, por culpa de otros, recordarlos o centrar la atención en eso, pues además de hacerme sufrir, puede ser que sea ocasión de vivir con resentimiento, con gran resentimiento, con sentimientos de venganza, o con un resentimiento como que amarga el alma y que renueva las heridas, en realidad, que todavía me dañan más. Entonces el recuerdo aún de lo que uno ha sufrido tiene que ser muy puesto en Dios, porque si no, uno queda como que la herida está allí y provoca sentimientos nada buenos, ¿no? Ese resentimiento es algo muy amargo, ácido, que carcome el alma, que por supuesto que entristece y puede generar muchos disgustos, rabias, ¿no?, el afán de venganza también, como ya está dicho. Por eso entregarle al Señor mi memoria. Señor, tomad, Señor, y recibid mi memoria, para que esta memoria sea buena, como decía San Juan de la Cruz en ese versito, que debe ser bien comprendido, ¿no? Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado en la medida en que lo creado me hace perder la memoria del Creador.
en realidad muchas cosas creadas o la creación debería ser memoria del Creador, ¿no? Los cielos cantan la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, como dice un salmo y tantos otros salmos. Y lo dice a la experiencia misma de los santos. Para ellos la creación por supuesto quiere decir también las personas, acontecimientos, cosas que se han vivido, no hacen olvidar al Creador, más bien hacen recordar las misericordias del Señor, como se dice en un lugar, ¿no? Recordad las misericordias del Señor. Me hacen recordar todo lo bueno, cuánto debo, cuánto he recibido, que es lo que San Ignacio nos propone en esta meditación final de los ejercicios. Cuánto he recibido, cuántos dones, cuánta bondad, cuánta paciencia, cuánta misericordia. Pero a veces los recuerdos, según aquello de San Juan de la Cruz, ¿no? Olvido de lo creado, en cuanto lo creado me detiene o me atrapa la atención y me hace olvidar de Dios, y ahí ya entramos en un problema, en algo que ya no es justo, que no es verdadero, que no es sano, que no es santo. Memoria del Creador. La buena memoria recuerda al Creador. Todo lo que me lleva a ver, a comprender, ¿no? Es como un descubrimiento del hilo de oro de la divina providencia en los acontecimientos de la vida o de la historia del mundo incluso. Eso sí que es un gran descubrimiento, ese es un gran recuerdo. Uno puede recordar cosas que en su momento no se entendían bien, no tenían sentido, o uno las vivía como con cierto espíritu incluso de rebelión, pero luego, más tarde, uno comprende que todo tenía sentido, que todo estaba bien, que finalmente aquello me ayudó y que lo que yo pensaba que era una gran dificultad, un gran problema, una tragedia, en el plan de Dios todo estaba bien. Y en el cielo, yo no sé bien cómo será todo, pero ciertamente que podrá ser, confío en que será así, una tremenda luz que nos descubrirá todo lo que ha sucedido en nuestra vida en función de nuestra salvación eterna. Que todo lo que yo no entendía nada, lo que yo rechazaba, lo que realmente me molestaba muchísimo, tantas cosas que han sucedido que acá no tenemos como luz para comprender, pues veremos que todo entraba en el plan de Dios. Y que si yo no tengo más santidad o si no tengo un cielo más grande, es porque no lo acepté en su momento y lo rechacé. Pero todo era para mi bien, todo es para mi bien, lo que no depende de mi voluntad, ¿no? Lo que Dios permite y lo que nosotros ya no podemos remediar, como por ejemplo una enfermedad. Todo debería llevarme a alabar a Dios. La buena memoria culmina en esta alabanza del Señor. Y la buena memoria, que es el reconocimiento de la providencia divina en la historia, puede también ser capaz, llevarme a tener la capacidad de aceptar la misma pérdida de la memoria. Hay personas, hay santos, hay sabios que han sido probados de esta manera, han perdido la memoria, gente que en su momento ha sido sumamente talentosa y han perdido la memoria. Todo se reduce al simple instante del presente. Poco a poco los recuerdos van desapareciendo, nombres, anécdotas, historias, cosas aprendidas, todo eso se va como borrando de la conciencia y queda el presente. Y si ese presente se vive en la fe, digamos que queda Dios, el Dios vivo y presente, que es siempre presente. Quedo yo frente a Dios, simplemente amparado en su misericordia. Y eso es, diría, muy, muy grande, muy, muy grande, ¿no? Muy
es lo mejor que nos puede pasar. Aunque sea muy doloroso, pero uno está como despojado de todo, como un niño, como un bebé en brazos de su madre, que ya no tiene recuerdos. Simplemente la fe y la confianza en el Señor. Después decimos, mi entendimiento. Tomad, Señor, y recibid mi entendimiento. ¿Para qué? Para que yo entienda bien lo que debo entender, lo que puedo y debo entender. Cuántas cosas que debo entender de la vida que me rodea, ¿no? De lo que yo debo hacer día a día, para que yo llegue a entenderlo. Por eso rezamos también antes de estudiar. Santo Tomás mismo, ¿no? Que era un hombre tan dotado, humildemente pedía luz para entender. Bueno, que yo pueda entender. Y para que yo entienda que no puedo entender todo, que acepte el misterio que me trasciende. Y para que yo no esté como devorado por una curiosidad de querer entender y conocer y ver lo que no hace falta. La curiosidad es uno de los vicios, ¿no? Que tienen que ver con el vicio opuesto a la virtud de la estudiosidad, ¿no? del que tiene esa virtud de conocer profundamente y quiere conocer bien lo que corresponde, pero para ordenarlo a la gloria de Dios, también a la santidad. Pero no quiere conocer lo que es pura curiosidad, lo que alimenta solamente la curiosidad más superficial y que no sirve para nada, ¿no? Para nada más. La inteligencia ordenada, abierta a la realidad y sobre todo a la realidad fontal, ¿no? A la fuente de toda realidad y la realidad absoluta, que es el mismo Dios. Mi entendimiento, para que mi entendimiento no se envanezca, no se crea fuente de toda verdad, ¿no? Eso de que yo tengo mi verdad y mi verdad pasa a ser como un valor absoluto, me aferro a mi verdad y a mí lo que me importa es mi verdad, con la cual estoy bastante cómodo. Hay personas que dicen, ¿no? Este es mi pensamiento y yo me siento muy bien así, o estoy de acuerdo con él. En mi pensamiento, el acento está en el mi pensamiento, pero un pensamiento que está viciado, que está muy condicionado por la propia cortedad. El necio piensa que sabe mucho y sabe a veces muy poco, y por el egoísmo, ¿no? Por muchos intereses que están ahí en juego, pero que son desórdenes que tengo. Ese es mi pensamiento, pero ese pensamiento mío puede ser que no corresponda a la realidad. Tantas veces el mundo está lleno de opiniones y de pensamientos falsos que se difunden a veces con mucha fuerza, ¿no? Con mucho poder. Que yo alcance la ciencia que necesito y que sobre todo alcance la ciencia evangélica, o la sabiduría mejor, ¿no? La sabiduría del Evangelio. Y eso quiere decir que mi inteligencia o mi entendimiento esté abierto a la fe. La fe es un don, pero es un don para el que podemos disponernos mejor o peor. Es un don, me sobrepasa. Pero si yo sinceramente busco la verdad, humildemente busco la verdad, yo voy a comprender que hay cosas que yo no puedo entender, que Dios es infinitamente grande, y voy a aceptar mejor el don de la fe. Estaré mejor dispuesto. Es un don, siempre hay un misterio en la fe, pero me voy a dar cuenta de que la fe no es un acto irracional, es algo que responde a lo que supera mi razón, que tengo razones para creer, razones para esperar, razones para amar, hay razones, pero es algo que supera nuestras razones, que son siempre limitadas. Toma, Señor, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento. O sea, yo solo, con mi entendimiento, con mis ideas, o con las ideas dominantes en el mundo,
realmente perdemos la razón. Eso ha pasado muchas veces, perdemos la razón. El mundo racionalista es un mundo a la larga irracional, un mundo loco, lo que decía muy bien aquel hombre tan genial, ¿no? Chesterton, que el hombre con sus solas ideas se vuelve loco. El genio, encerrado en su propia genialidad, que siempre es muy, muy limitada, y clausurando la realidad, como que no existe nada más que lo que el genio percibe, es un genio extraviado, ¿no? Perdido. Cuidar la virginidad de la inteligencia, eso es ofrecer al Señor el entendimiento. La virginidad de la inteligencia, una expresión que viene de algunos santos. O sea, no dejar que mi inteligencia se mancille o quede retorcida o manipulada por las falsedades que se difunden, a veces de un modo muy seductor. Hay un texto que en las cartas de San Pablo, en la segunda carta de San Pedro, por ejemplo, no solamente, ahí hablan de lo que va a venir, o de lo que va a suceder, o de lo que ya estaba pasando, ¿no? En los primeros cristianos, que había quienes difundían falsas doctrinas, muchos errores. Entonces, que mi inteligencia no se deje como manchar. En la primera carta de San Pedro, 1:22, ahí se habla de purificar el alma por la obediencia a la verdad. Eso es lo que intentamos hacer cuando ofrecemos la inteligencia, ¿no? Purificar el alma por la obediencia a la verdad, o sea, aceptar la verdad que viene de Dios, la apertura leal a la verdad para que mi inteligencia no quede trastornada, como que eso purifica el alma. Ciertamente la fe, aparte del esfuerzo intelectual, no del esfuerzo de la razón por entender, cuando hay fe, cuando hay una fe humilde, sincera, abierta al misterio de Dios, esa fe purifica y eleva la inteligencia más noble, ¿no? Y da un más profundo entendimiento de Dios y de todo lo humano. Luego decimos, mi voluntad puede referirse, cuando le damos a Dios nuestra voluntad, puede referirse tanto al plan propio que quiero llevar a cabo, ¿no? Yo tengo mis planes, mis proyectos, y tengo ganas de cumplirlos, me parecen muy buenos, pero a veces los quiero cumplir con un particular empeño, con muchas ganas, estoy muy aferrado a mis planes. Bueno, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Puede estar ahí hay como una especie de vicio, ¿no? En el aferrarse con tanta fuerza al propio plan. Hágase tu voluntad, no la mía. Tener la capacidad de renunciar al propio plan porque no se puede hacer el propio plan. Entonces uno puede quedar muy amargado, como con rabia, con el corazón endurecido, porque no se cumple mi plan. Todos tenemos la experiencia de que en este año muchos planes no se han cumplido, no se podrán cumplir. Bueno, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Es entregar la voluntad y entregarla bien. Eso puede querer decir aquí entregar la voluntad no con flojera o con desgano o con cierta vacilación, sino como diría Santa Teresa, ¿no? Con grande y determinada determinación, o sea, con todo, ¿no? Enteramente entregar la voluntad para que se haga el plan de Dios en mi vida. Así como los hijos de las tinieblas tienen gran empeño en llevar adelante sus planes siniestros, cuanto más el cristiano debe cumplir con todo empeño, con toda el alma, la voluntad de Dios, o sea, poner nuestra voluntad en la voluntad del Padre. Y luego decimos también, bueno, acá podríamos referirnos con la voluntad al querer. El querer no solamente como el querer propio de la voluntad, sino
el que tiene relación con el amor. Cuando decimos yo te quiero, te amo, te quiero, pues sí, en el querer o en el amor hay un elemento de querer, de voluntad, no solamente de sentimiento. Y acá entramos en toda la dimensión afectiva del hombre, ¿no? Que también hay que ofrecer al Señor. Y sobre todo, diría, ¿no? Porque hay que amar al Señor con todo el corazón. O sea, acá todo lo que es del corazón, todos los afectos, comenzando por el amor. Pero del amor dependen las demás pasiones del alma, que decía Santo Tomás, ¿no? El odio, lo que yo odio o lo que rechazo, ¿no? El deseo, la aversión, la esperanza o la desesperación, la audacia, los temores, la cólera, las alegrías y las tristezas, todo tiene relación con lo que yo amo, todo depende del amor fundamental, ¿no? Según lo que yo amo, así serán mis alegrías, mis tristezas, mis ganas o desganas, mis luchas o mis fracasos, según lo que yo amo. Que mi amor y todo lo demás que es consecuencia de este amor sea ordenado. Eso quiere decir, más propiamente en visión evangélica, que Cristo ame en mí. Esto Santa Teresa lo pedía al Señor, ¿no? Que Él ame en mí, porque yo ya solo ya no alcanzo. Le ofrecemos al Señor nuestra capacidad de amar para que Él ame en nosotros, para que el fuego del Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces mi amor ahí estará purificado, ordenado, puesto realmente en su lugar. Suficiente. Ustedes pueden también pensar en otras cosas que podemos ofrecer, porque ahí San Ignacio dice todo es vuestro, ¿no? Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Dadme vuestro amor y gracia. Esa es la condición absoluta, eso es lo que necesitamos. Siempre, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Y ahí está todo.